¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, antes de nada, agradeceros a todos que hayáis asistido presencialmente, también a todos aquellos que nos siguen online, a la presentación de este estudio anual de la FP, un informe que ya viene convirtiéndose en clásico y que este año lleva por título La formación profesional ante los retos de sostenibilidad medioambiental en España. Un informe que sale adelante gracias al trabajo de dos organizaciones, de CaixaBank Dualiza y de Orquestra, Instituto Vasco de la Competitividad. Sin ninguna de ellas sería posible hacer lo que estamos haciendo desde hace ya algunos años. Os quiero agradecer la colaboración que nos prestáis, el apoyo que nos dais y ese cariño que siempre sentimos. Sobre todo, este proyecto no sería posible sin el apoyo de las directoras. Están aquí Marijo y Paula. Paula, tienes la palabra, directora de CaixaBank Dualiza. Pues muchísimas gracias y bienvenidos todos a esta cita anual con la investigación en formación profesional. En este caso, para trabajar ese binomio sostenibilidad-FP, que cada vez está más interrelacionado, y centrándonos específicamente en la parte medioambiental. Quería empezar, por supuesto, dando las gracias al equipo que lo hace posible, a los investigadores que han trabajado en él, otro binomio Orquestra Dualiza, que serán los que os cuenten a partir de ahora pues los principales resultados del informe. Los principales porque si veis lo que pesa, es casi imposible que os cuenten todos los resultados del informe, pero sí se van a detener en los más importantes. Quería agradecer también a las dos personas, bueno, a las tres personas, lo que pasa es que Eugenio está en Madrid, que venís de fuera a compartir con Miguel una mesa, la mesa que tendremos después, y que esa mesa tratará de trasladar la importancia y cómo nos está cambiando la sostenibilidad en cualquiera de las actividades que hacemos. Agradeceros a todos que un 3 de diciembre hayáis venido a acompañarnos un año más en la presentación de este quinto informe y a todas las personas que nos estáis escuchando vía streaming y un saludo muy cariñoso a todos aquellos que os estáis conectando desde la Comunidad Valenciana. Un fuerte abrazo de parte de todos nosotros. Lo que os vais a encontrar hoy en el informe es un informe distinto, tiene un enfoque nuevo, que hace un recorrido por los retos que se plantean, que nos planteamos como sociedad en la transición verde. Va a identificar cuáles son las ocupaciones que más peso tienen para dar respuesta a esos retos. Verá qué perfiles son los que a día de hoy están cubriendo esas posiciones y terminará, como no, viendo cómo la formación profesional puede dar respuesta, está dando respuesta y sobre todo qué camino tiene para conseguir que se puedan alcanzar esos retos medioambientales 2030-2050 que todos tenemos en la cabeza. Es un informe pionero. Pionero hace una aproximación valiente de esas ocupaciones verdes y seguro que no es perfecta y seguro que requerirá ajustes a futuro, pero ya nos crea un marco en el que poder trabajar, en el que poder ver esas ocupaciones que ya nacen verdes, como las renovables, pero todas aquellas tradicionales que se tienen que ir enverdeciendo, como puede ser el agro o la restauración. Pero sobre todo, para mí lo más importante, para nosotros lo más importante, son las vías de trabajo que abre a futuro, porque veremos el recorrido que tiene la formación profesional todavía en este campo. De esas ocupaciones verdes, el 61% están ligadas directamente a una formación en FP. Sin embargo, a día de hoy, únicamente el 26% de las personas que están trabajando y que ocupan esas posiciones provienen de la formación profesional. Nos hablará de la necesidad de despertar vocaciones en sectores clave para la transición medioambiental, como son la construcción, como es el agro e incluso las renovables, donde si bien es cierto que ha crecido la matriculación en los últimos años, también es cierto que continúa representando un porcentaje muy pequeño. Y si nos quedamos un poquito en la parte de construcción, no solamente matriculan poco, sino que titulan muy poco. Tienen la tasa de abandono más alta de la formación profesional. Luego ahí tenemos un recorrido. Y por último nos abre una oportunidad de mejorar la cualificación de las personas que a día de hoy están trabajando en esas ocupaciones verdes y que casi el 29% pues todavía no tienen una formación más allá de la enseñanza obligatoria. Cuando miramos la literatura y vemos
literatura sobre sostenibilidad medioambiental, los retos que se presentan pues, tienen que ver con la descarbonización, con la eficiencia energética, con la economía circular, con muchos retos, pero es muy raro leer literatura en ese sentido que hable específicamente del reto que supone tener el personal cualificado para facilitar esa transición verde. Y es aquí donde creemos que la formación profesional tiene una oportunidad, otra vez única, de apoyar esa transición. Primero, para formar a los jóvenes que están empezando, pero también para ayudar a recualificar y enverdecer esas ocupaciones que a día de hoy está ocupando la población activa. La nueva ley de sostenibilidad trae de forma transversal la nueva ley de FP, no de sostenibilidad, trae de forma transversal la sostenibilidad, tratando de acercarla a los sectores, tratando de llevarla a específicamente qué va a necesitar el sector o qué va a necesitar el tejido productivo en relación a la formación profesional. Y aquí, una vez más, necesitamos que las empresas DEIS, demos un paso al frente y ayudemos a identificar cuáles son esas competencias que se van a necesitar ahora y a futuro relacionadas con la transición verde. Pero también esa transversalidad nos permite también el sensibilizar. No solamente es importante tener esa especialización, sino el tener esa sensibilidad de que en prácticamente todo lo que hagamos vamos a tener que tener en cuenta el componente de sostenibilidad en el diseño de un producto, en un procedimiento, en un proceso tendremos que tener en cuenta esa sostenibilidad. Y es una vía que nos abre y que nos abre la formación profesional. Ese es el motivo por el que hemos decidido este año vincular el informe anual del Observatorio de FP a la transición verde. Esperamos que os resulte tan útil como creemos y que sea para trabajar a futuro. Muchísimas gracias. La verdad es que es apasionante. Yo me lo sabía y escuchando a Paula prestaba atención como si no me lo supiera. A partir de ahora vamos a empezar en la presentación del estudio durante aproximadamente una hora, más o menos. La primera parte va a ser la presentación del estudio como tal. En ella vamos a dividirlo en 3 partes, para que sepáis lo que va a venir. Coordinados por Mónica Mosso, os vamos a contar conceptos principales, para ubicarnos un poco. Todos aquellos que ya saben lo que es la sostenibilidad podrán ahondar un poquito más en ese conocimiento. Quienes no lo sepan, bueno, tendrán una primera pincelada. Correrá a cargo de Juan Gamboa. Luego hablaremos de mercado laboral, que quizá a muchas de las personas aquí presentes es uno de los puntos que más interesa. Nos lo contará Miquel. Y por último hablaremos de la formación profesional, cómo incide todo eso, toda la formación profesional, en esas ocupaciones, en ese mercado laboral y en la sostenibilidad en general. Y esa última parte correrá a cargo de Antonio Mandaca. Así que yo me retiro y dejo la palabra a Mónica Mosso. No me funciona el micrófono. Un saludo muy fuerte que nos están viendo y gracias por todo el esfuerzo, porque lo que pesa también casi lo podríamos decir que en esfuerzo ha sido muy similar. Y cómo no, muchísimas gracias al patronato y especialmente a nuestro presidente. Fue una apuesta el observatorio, como se suele decir en inglés, desde el arañazo inicial, from scratch, y aquí estamos, 5 años después, haciendo cosas que nos parecen muy interesantes y pioneras y en el marco también que Eugenio nos brinda desde la sostenibilidad, ¿no?, medioambiental. Eso es fantástico. Gracias también a nuestra directora y a Marijo, porque todo esto requiere mucho apoyo y eso lo tenemos asegurado. Así que muchísimas gracias. No voy a explicar el por qué, porque Paula realmente lo ha explicado de una forma fenomenal. Pero sí que os voy a explicar un poco cuando nos asomamos por la ventana de la sostenibilidad, fue hace 3 años. Y realmente ya lo cogimos por los cuernos, como se suele decir, el año pasado y hemos estado un año con mucho trabajo para realizarlo. Y veíamos que había una gran dispersión. Cuando se hablaba de empleo verde, se hablaba de ocupaciones verdes, se hablaba de sector medioambiental.
Y distintos en literatura, tanto de organismos multilaterales como académica, no tenemos todavía estandarizado lo que serían las ocupaciones verdes. Sin embargo, descubrimos un estudio absolutamente maravilloso y muy sólido de la Fundación Biodiversidad, que hoy nos acompaña Elena Martín, y le quiero saludar, y también de la Oficina Española de Cambio Climático, que analizaba en base a 14 retos medioambientales que tiene que afrontar Europa y, cómo no, España, en nuestra casuística específica, qué ocupaciones podrían verse desde las cadenas de valor. Nosotros creíamos que este enfoque era muy interesante y que había que combinarlo con una dimensión más europea, una clasificación que viene sobre todo desde el ámbito de las competencias profesionales verdes, y ahí, pues, pico y pala, pues vimos que las ocupaciones verdes que entendíamos que eran las más destacadas y que os vamos a presentar hoy. Con lo cual, deciros que no solamente nosotros, bueno, lo que nosotros y nuestro entorno estamos trabajando es algo que está encima de la mesa de Europa. Recientemente, un informe sobre el futuro de la competitividad europea mostraba que realmente el futuro de Europa pasa por tres cuestiones que son muy importantes. Primero, la descarbonización de la economía. Competitividad y descarbonización van de la mano. Segundo, todo lo que sería productividad. Tenemos que seguir siendo muy productivos y competitivos, asociado a la renaturalización y también en un marco de inclusión. Todo ello es muy complejo, es decalado, y lo que nosotros queremos aquí es, de una forma muy sintética y menos sintética en el libro, pero más sintética aquí, explicaros cuáles son los hitos más importantes. Y para ello, sobre todo para esas bases iniciales de cuál es la teoría, en qué nos hemos basado y cuáles son los conceptos principales, nos va a contar, por favor, Juan Gamboa, que es codirector científico del proyecto, investigador de Orquesta, Instituto Vasco de Competitividad. Arrójanos un poco de luz sobre estos conceptos. Gracias. Gracias a ti, Mónica. Buenos días a todos y a todas. Efectivamente, partimos de la identificación, el primer paso, la identificación de 14 retos medioambientales prioritarios en España. Para identificar esos 14 retos medioambientales hemos partido, como ha comentado Mónica, del estudio que ha hecho la Fundación Biodiversidad y la Oficina Española del Cambio Climático, que identifica 14 áreas clave, 14 áreas estratégicas en las que debemos trabajar de manera muy coordinada y persistente para conseguir la sostenibilidad medioambiental, para esa transición verde en España. Son 14 ámbitos, como he dicho, hemos identificado múltiples retos asociados a cada uno de esos 14 ámbitos. Los 7 primeros ámbitos se refieren o están enmarcados en la mitigación y adaptación al cambio climático, y los 7 restantes están enmarcados en el ámbito de la preservación y protección de la biodiversidad y la recuperación y protección de los ecosistemas. Vamos a ver 3 ejemplos de los retos, pero antes tenemos que ver de los retos que hemos identificado, pero antes tenemos que entender qué hemos entendido como un reto medioambiental. Hay varias maneras de hacerlo y no es sencillo por a veces la falta de acceso a datos, pero básicamente la manera en la que hemos identificado los retos ha sido ver cuál es la situación en España en cada uno de estos 14 ámbitos respecto de los objetivos que han sido establecidos por diferentes planes y programas a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel europeo. ¿Qué brecha hay, qué diferencia hay entre la situación actual y el objetivo que debemos conseguir para ser realmente sostenibles medioambientalmente, en general con una perspectiva a 2030? Y como veremos a continuación, tenemos retos muy importantes. Vamos a ver 3 ejemplos, 2 retos en el ámbito del clima, de la mitigación y adaptación al cambio climático, y uno en el ámbito bio, en el ámbito de la biodiversidad. Vamos a empezar con un primer reto, que es la necesidad urgente de que en España se construyan viviendas nuevas, eficientes energéticamente y que, por tanto, emitan 0 emisiones de gases de efecto invernadero. Es un reto muy importante. Estas barras lo que nos están enseñando en su porción azul son el número de viviendas nueva construcción en España en los últimos 5 años que tienen una calificación energética A o B, que es lo deseable.
Esta porción azul veis que ha ido aumentando a lo largo de los años. En el año 2021, el último año con datos disponibles, vemos que si bien ha crecido bastante esa porción azul de viviendas con calificación A o B, hay una porción aún bastante importante, la porción amarilla, roja y marrón, de viviendas de nueva construcción que no son lo suficientemente sostenibles, que no son eficientes energéticamente. ¿Cuál es el reto aquí? Bueno, pues como vemos, esa porción representa aún el 40% de las viviendas de nueva construcción que tienen una calificación que no es la deseable. 40%. ¿Dónde está el reto? El reto es reducir ese 40% porque a 2030 el objetivo es que el 100% de las viviendas de nueva construcción en España tengan una calificación A o B. Tenemos aquí una brecha importante para la cual necesitamos personas preparadas para afrontar este reto. El segundo ejemplo está enmarcado en el ámbito de los medios de transporte electrificados. Como sabemos, la electrificación de la movilidad es fundamental para la descarbonización de la movilidad, que proporciona un importante volumen de gases de efecto invernadero, la movilidad. Bien, este gráfico, la línea que veis, nos está indicando el peso que ha ido obteniendo la matriculación de vehículos eléctricos respecto del total de vehículos que se han matriculado en España en los últimos 5 años con datos. En el año 2022, el peso de los vehículos eléctricos ha alcanzado el 4,3% del total de la matriculación. Hay una tendencia positiva, como vemos, pero es un porcentaje bastante bajo. ¿Por qué es bastante bajo? Si vemos la barra amarilla nos está indicando, que es una barra muy pequeñita, el número acumulado de vehículos eléctricos que se han matriculado en España en los últimos 5 años. En el año 2022, ese número acumulado en los últimos 5 años de vehículos eléctricos matriculados ascendía a tan solo 184.000 vehículos. ¿Dónde está el reto? El PNIEC, el Plan Nacional de Energía y Clima, establece que en España para el año 2030 se deben matricular 5,5 millones de vehículos eléctricos y en 2022 llevábamos solo 184.000. Pero eso no es solamente, eso es una parte del reto. La otra parte del reto es que el vehículo eléctrico debe estar acompañado de una infraestructura de recarga que permita que esas baterías eléctricas se carguen y esos vehículos puedan funcionar. En el año 2024, más o menos, se ha alcanzado la mitad de los puntos de recarga instalados del total de puntos que se habían previsto para el año 2024. Tenemos otro reto bastante importante que está muy relacionado con también tener personas cualificadas para poder afrontar este reto. El tercer ejemplo, como he comentado antes, se enmarca en el ámbito de la biodiversidad, en el ámbito bio. Bien, aquí necesitamos en España aumentar de manera considerable la proporción de superficie agrícola en la que se practica agricultura ecológica. Vemos que el porcentaje de superficie agrícola donde se practica este tipo de agricultura también ha ido aumentando en los últimos 5 años. En el año 2021 se posicionaba en torno al 11% del total de la superficie agrícola. Tenemos un reto muy importante porque a 2030 ese porcentaje de superficie agrícola en la que se practica agricultura ecológica debe ser como mínimo del 25%. Qué interesante, Juan, y menudos retos tenemos por delante. La verdad es que es fascinante y también lleva la profundización, no solamente el alcance. 14 retos medioambientales y ya estamos viendo que están asociados a cadenas de valor, podríamos denominarlo porque ámbitos sectoriales. Es como se aterrizan. Al final, verdes vamos a ser todos, pero es verdad que hay una locomotora y esa locomotora son las cadenas de valor que ya fueron identificadas, ¿verdad, Juan?, por la Fundación Biodiversidad y la Oficina Española de Cambio Climático. ¿Nos podrías comentar algo sobre estas cadenas? Claro que sí. La noción de cadena de valor es muy importante porque, como bien ha comentado Mónica, es la manera en la que, más allá de los sectores productivos, la manera en la que nuestro tejido productivo y nuestra sociedad puede acometer estos retos o los 14 retos medioambientales que hemos identificado. Bien, para entender el concepto de cadena de valor vamos a verlo
con un ejemplo concreto. Hemos hablado antes de que en España tiene que haber a 2030 5,5 millones de vehículos eléctricos matriculados, que el peso de la matriculación de estos vehículos tiene que aumentar significativamente sobre el total de la matriculación. Para conseguir esos vehículos eléctricos, para que esos vehículos eléctricos estén disponibles, hay que desarrollar una serie de actividades secuencialmente que se denominan eslabones de la cadena de valor que va a permitir que el usuario final disponga de esos vehículos eléctricos para poder adquirirlos y para poder matricularlos. Bien, vemos en la diapositiva cuáles serían, a grandes rasgos, los eslabones de esa cadena de valor, empezando por el aprovisionamiento, el acopio de los materiales críticos que son necesarios para construir las baterías eléctricas que son la base del vehículo eléctrico. Ese es el primer eslabón de la cadena. Una vez obtenidos esos materiales, el segundo eslabón es fabricar esas baterías. El tercero, ensamblar el vehículo eléctrico en su totalidad. El cuarto, disponer de la conectividad necesaria para cargar esas baterías eléctricas y que permitan funcionar, poner en marcha el vehículo, distribuir esos vehículos, comercializarlos, dar mantenimiento y hacer toda la tarea de comercialización. Por tanto, las cadenas de valor, como he dicho, van mucho más allá de la noción de sector tradicional, de sector productivo tradicional, e implican una variedad muy importante de ocupaciones y una variedad muy importante de profesionales que deben hacer posible que todos estos eslabones se lleven a cabo de manera adecuada. Muy interesante, y además vemos que a veces pensamos en los empleos o ocupaciones verdes y los tenemos un poco sesgados a lo que era el sector medioambiental clásico, pero aquí vemos que las tecnologías de la información y la comunicación son claves, pero son esenciales. Cada vez se dice más que lo digital y lo verde, no sé por qué en inglés suena como mejor, smart green, green smart, vamos a decirlo como queramos, pero van de la mano. Y esto también es fundamental para todos los puestos intermedios y ocupaciones desarrolladas desde la FP. Pero claro, ocupaciones verdes podemos entender cosas diversas. ¿Qué entendemos en este estudio por ocupaciones verdes, Juan? Esta es una de las principales contribuciones del estudio que hemos desarrollado. Como ha dicho Mónica al principio, y Paula también lo ha comentado, la identificación de un listado de ocupaciones verdes y cuáles de esas ocupaciones están vinculadas de manera más directa a la formación profesional. Bien, las ocupaciones verdes son todas aquellas que de manera directa o indirecta tienen un impacto en uno o más de los 4 elementos que tenemos en la diapositiva, empezando por la mejora de la eficiencia en el uso de los recursos y de la energía, reduciendo o evitando emisiones de gases de efecto invernadero, preservando y restaurando los ecosistemas y preservando la biodiversidad. Son los 4 aspectos característicos de una ocupación verde. Sin embargo, como bien ha comentado Mónica, hay ocupaciones verdes que son más tradicionales, que ya llevan un cierto recorrido en el tejido productivo y que nos suenan más familiares, más digamos, asequibles, como pueden ser todas las ocupaciones vinculadas a la producción de energías renovables. En este caso, un ejemplo de ocupación muy vinculada a la formación profesional es la de técnicos, trabajadores y trabajadoras en instalaciones de producción de energía solar. Ese podría ser un ejemplo de una ocupación clásica, tradicionalmente vinculada a lo verde. Sin embargo, en el estudio hemos identificado un bloque muy importante de ocupaciones que no son clásicamente verdes o que no han sido consideradas clásicamente verdes. Este segundo grupo está vinculado a ocupaciones para las cuales las personas que las desempeñan necesitan una serie de competencias verdes, una serie de habilidades y de recursos que les permita tener impacto en uno o más de los ámbitos que hemos comentado antes, de estos 4 ámbitos. Por ejemplo, las personas que se dedican a ser guías o acompañantes turísticos, especialmente en el ámbito de la naturaleza, tienen un alto potencial para disminuir los efectos del turismo en la biodiversidad y en los ecosistemas. Y como bien ha comentado Mónica, otro ejemplo que
otro grupo de ocupaciones que ha entrado con mucha fuerza en estas ocupaciones no tan tradicionalmente consideradas verdes son aquellas ocupaciones del ámbito digital, del ámbito TIC. Y en este caso, el rol de los técnicos programadores informáticos muy vinculados o que se forman en la formación profesional, valga la redundancia, tienen una labor muy importante para hacer que las redes eléctricas o las redes de distribución de agua sean eficientes, de manera que se produzca el menor número de fugas posible y que sea todo mucho más eficiente en términos medioambientales. Esta eficiencia la vamos a ver luego también en la mesa redonda. Muchísimas gracias, Juan. Ocupaciones verdes, bueno, ya tenemos claro 14 retos, 14 cadenas y 71 ocupaciones verdes que hemos identificado. En el Catálogo Nacional de España hay en total 502. Verdes de cualquier tipo hemos detectado 117 y 71, más de la mitad, como nos decía Paula esta mañana, son verdes. ¿Cómo están en el mercado laboral? ¿Estamos preparados para esa transición? Miquel. Muchas gracias, Mónica. Estamos empezando a estar preparados, ¿no? Yo creo que ejercicios como el que se ha llevado a cabo en este informe, que vinculan el sistema formativo con el sistema productivo, con las ocupaciones verdes, son muy útiles porque te permiten influir en planes de estudio, desarrollar acciones de reskilling, de upskilling. Sería una base sobre la que empezar a construir dichas ocupaciones verdes. Desde ahí, yo creo que el estudio ha puesto de manifiesto que la FP actualmente es muy relevante, como ya ha comentado Paula al principio. Del conjunto de ocupados verdes en España, el 26,3% tiene estudios de FP, pero, como también se ha dicho antes, nosotros hemos calculado que el 62%, o sea, que la FP tendría un potencial del 62%, si sumamos distintos niveles formativos en los que podrían ser desarrollados desde la FP, pero, como también ha comentado Paula, es muy importante quizá, o el grupo en el que más deberíamos incidir es en aquel que tiene hasta la educación secundaria obligatoria, que representa al 30%, prácticamente 29% del total de ocupados. Además, a esto habría que añadirle el reto demográfico. Hemos calculado que hay un déficit de 1 millón de personas entre aquellas que tienen 50 años o más y que van a salir del mercado laboral en ocupaciones verdes y los egresados que están accediendo al mercado laboral en este momento. Por lo tanto, todavía se complejiza un poco más. Cara a empezar a acometer acciones, hay dos factores que nos parecen esenciales. El primero, que ya ha salido a través de las cadenas de valor y demás, es el sectorial, ¿no? Hay sectores donde el peso de las ocupaciones verdes es mucho mayor que en otros. Es el caso de agricultura, ganadería y pesca, suministro de agua o, como ya se menciona, información y comunicaciones. El total de sectores, esto sería a nivel CENAE-Letra, que ya es una distinción un poco más académica, pero son unas 28 sectores aproximadamente. El total tiene un 30%, por lo que vemos que estas que os he mencionado, realmente el peso de las ocupaciones verdes es elevado con respecto al conjunto. La otra clave que nos parece muy relevante es la regional. Según el Comité Europeo de las Regiones, el 70% de las medidas, de la aplicación de las medidas para la mitigación del cambio climático brotarán o serán llevadas a cabo o se acometerán desde las regiones. Por lo tanto, las regiones son un actor esencial. Claro, las regiones, y más en España, parten de bases de conocimiento, de estructuras productivas diferenciadas y variadas, y eso se tendrá que considerar a la hora de acometer dichas acciones, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos regiones en las que el peso de las ocupaciones verdes es elevado, el general, como es el caso de Murcia, que es la región en la que mayor porcentaje de ocupados verdes tiene. Sin embargo, el peso de los ocupados verdes con estudios de FP es más reducido. Por el contrario, hay otras comunidades como País Vasco, Navarra, Aragón, donde el conjunto de ocupaciones verdes es más reducido, pero aquellas vinculadas a la FP o asociadas o desarrolladas o desempeñadas con personas de estudios de FP es más elevado. Vemos que hay variedad sectorial y variedad territorial. Y está muy asociado a lo que también nos decía el informe europeo sobre nuestra competitividad. Está muy asociado también a la innovación y al conocimiento, ¿no? En este sentido,
Sabemos lo que está sucediendo ahora, Miquel, pero ¿qué previsión tenemos cara a futuro? ¿Qué es lo que tenemos que abordar? Bueno, como todos los años hemos hecho una estimación de las oportunidades de empleo, en este caso hasta 2035, ¿no? Y lo que hemos detectado es lo siguiente. Hasta de 2025 a 2035, desde el año que viene hasta 2035, se abrirán aproximadamente 12 millones de oportunidades de empleo. De estas, 3,5 millones serían o estarían vinculadas a las ocupaciones verdes. Serían desempeñadas, estarían vinculadas a las ocupaciones verdes. Y de estas, 1 millón, se vincularían a la formación profesional. Este millón, además, es la base, no incluye la potencialidad de la que hemos hablado, sería el punto de partida sobre el que se debería construir o hacer, desarrollar acciones y construir o mejorar o enverdecer dichas ocupaciones, digamos. Pero sí que nos parece importante, y engancho con el principio, con lo que he comentado al principio, que esto no viene dado solo, que para poder convertir esas ocupaciones en verdes habrá que influir en planes de estudio, habrá que influir en desarrollar acciones de upskilling, reskilling y demás. O sea, esta podría ser o podríamos tomarlo como un punto de partida. Muy interesante, Miquel. Un punto de partida en el que tendremos que así todo remar para que sea así, pero que habrá que potenciarlo. Efecto multiplicador. No nos podemos quedar donde estamos porque vemos que los retos son muy importantes. Y qué casualidad, el sistema de formación profesional va a ser uno de estos aceleradores. Un acelerador de la transición, sobre todo para atraer a jóvenes y formarlos donde creamos que es más conveniente, ¿verdad, Antonio? Antonio Mondaca es investigador de CaixaBank Dualiza, mi compañero, y bueno, pues por favor, cuéntanos, ¿cómo crees que estamos actualmente el sistema de FP preparado para todas estas ocupaciones que hemos visto que son tan prioritarias? Muchas gracias, Mónica. Antes de comenzar a enseñar los datos y deciros sí que estamos bien preparados, o sea, la respuesta es sí, estamos bien preparados, es un muy buen punto de inicio. Deciros cuál es el ejercicio que nosotros hemos llevado a cabo. De momento os hemos explicado cuáles son las ocupaciones verdes. Sobre esas ocupaciones verdes luego hemos hecho un análisis para ver de todos los ciclos de formación profesional, esos dos años, ¿no?, que las personas se forman en grado medio, grado superior y grado básico, qué competencias entregan para desempeñar esas ocupaciones verdes. Entonces, hemos hecho una selección a partir de esa relación de competencias que son 60 ciclos verdes, 38 de los cuales son de grado superior y 22 de grado medio. En grado básico no encontramos ningún ciclo que entregara esas competencias verdes, lo cual tiene sentido porque el ciclo de grado básico se entiende más bien una transición hacia el grado medio y no tanto como una salida al mercado laboral. Dicho eso, si consideramos que con las últimas cifras disponibles tenemos a día de hoy 1 millón de estudiantes matriculados en grado medio y en grado superior, de ese millón de estudiantes, 400.000, es decir, 4 de cada 10, pertenecen a ciclos verdes, lo cual, la respuesta, Mónica, es efectivamente, estamos en buen pie, es un buen pie de inicio. Ahora bien, el desafío, como veis en la gráfica que está a mi espalda, de esos 400.000 estudiantes matriculados, 111.000, y quedaros con esa cifra de los 111.000, titulan con los últimos datos disponibles. Con lo cual, el desafío es que continuemos, que el sistema educativo mantenga esa tasa de crecimiento, que esos estudiantes se continúen titulando, porque de momento la tasa de crecimiento de los titulados es buena, es un 94% acumulado en los últimos 10 años, respecto al 74% de los matriculados. Por lo tanto, el desafío ahí es importante de mantener esas tasas con ese ritmo de crecimiento que en los últimos años la FP ha demostrado que tiene esa capacidad de incrementar esas plazas y ese número de estudiantes matriculados. Ahora bien, no todo es positivo. Como dice por ahí, no todo el campo, el monte es orégano, porque el equilibrio que existe entre el grado medio y el grado superior, hay un desequilibrio. Veis ahí en la gráfica que el 66% prácticamente, 2 de cada 3 corresponde a grado superior y solo 1/3 al grado medio.
Y antes, la gráfica que ha presentado Miquel, que hay un porcentaje de población que solamente de estudios que llega, no son profesionalizantes, llega hasta la ESO, ¿no? Hasta los estudios secundarios obligatorios. La manera de cualificar a todas esas personas o recualificar a las que ya están empleadas es a través de grado medio. Son caminos, digamos, más naturales que el grado superior. Por lo tanto, hay un desafío ahí de que los ciclos verdes entreguen las competencias también en grado medio. Y por otro lado, el desafío es el tema de las mujeres, el tema de género. No deja de sorprender, ¿no?, que las familias verdes tienen solamente un 22,5% del total de los ciclos verdes, son mujeres, ¿no?, cuando la media de la formación profesional está situada en el 48%. Por lo tanto, ahí hay dos elementos a considerar para los próximos años como desafíos. Desafíos por parte del género, que es importantísimo. No podemos con ese déficit demográfico, no se nos puede quedar nadie sin cualificación. Necesitamos a nivel empresarial a todos y todas, y además a nivel social queremos que todo el mundo tenga una vía de cualificación y de crecimiento personal y de carrera profesional. Esto es el presente. Si tenemos en cuenta que un ciclo formativo dura 2 años, hemos visto que tenemos gente, pero que esto quizá podría ir creciendo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo podría ser el futuro desde la provisión, ¿no?, de profesionales desde la FP? Sí. A ver, el ejercicio que hemos hecho, y es un ejercicio pues teórico, ¿no? No tenemos una bola de cristal para luego predecir cómo será el futuro. Los ejercicios de futuro se basan en el pasado, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es, en función del crecimiento de los últimos años que ha experimentado la formación profesional, hemos hecho esa proyección al curso 2034-2035. Antes os he dicho, quedaros con el 111.000, ¿no? Lo veis ahí en la línea amarilla, ¿no? A día de hoy hay 111.000 personas tituladas, o sea, que van al mercado laboral desde los ciclos verdes, lo cual representa del total de los titulados y tituladas un 43%. Si esa proyección la llevamos al año 2034-2035 al curso, se va a incrementar llegando al 52%. Por lo tanto, estamos bien aspectados, ¿no?, de cara a futuro. Ahora bien, esto es manteniendo las tasas de crecimiento actuales que tiene el ritmo de crecimiento actual que tiene la FP, que es singular, y por otro lado, reduciendo, tema fundamental, las tasas de abandono, que en la FP son elevadas. Entonces, si generamos ese equilibrio entre mantener ese crecimiento del ritmo de titulación, de matriculación primero, titulación segundo, vinculada a la reducción del abandono, pues estamos son cifras que son positivas de cara a que las personas tituladas se incorporen al mercado laboral a las ocupaciones verdes, que no todas las personas tituladas en ciclos verdes se incorporan a ocupaciones verdes, con lo cual ese es un desafío que tenemos que tener en cuenta. Muchas gracias, Antonio. Bueno, cada vez esto es un cúmulo de desafíos, pero muy interesantes. Y con todo lo que hemos visto, que podréis profundizar en la publicación que tenéis, también está para los que nos están viendo por streaming a nivel digital, colgada, Open Science, ciencia abierta, todo para que se pueda difundir al máximo. Y además también tenemos una mirada, como es importante, en lo regional. Fichas donde también damos pequeñas radiografías de no solamente cómo estamos a nivel estatal, sino también autonómico. Y diréis, vale, pues muy interesante, Mónica, tenemos 14 retos, 14 cadenas que traccionan, 71 ocupaciones verdes que son prioritarias, un sistema de FP con 60 ciclos que son los más tractores en el ámbito de estas ocupaciones y muchos retos por delante. ¿Y ahora qué? Bueno, pues nosotros, viendo el papel, y que esta mañana Paula lo ha puesto encima de la mesa, de que FP nos forma a los jóvenes y a las jóvenes, que lo hemos visto aquí, pero también a las personas trabajadoras, con toda esa visión de nuevos profesionales, de profesionales actuales y también de tener una red, ¿no?, de transferencia de conocimiento y de innovación a nivel local y regional, vemos que realmente la FP es una palanca de transformación y creemos totalmente en ella. ¿Qué es lo que habría que hacer si queremos no quedarnos como estamos proyectándonos, si queremos acelerar esto? Hay que acelerarlo, tenemos que aprovechar todo ese potencial que no está aprovechado y que no tiene ningún sentido desperdiciarlo. Pues lo que tenemos que, nosotros hemos sido
no sé si valientes o osados, Paula, pero hemos propuesto 10 recomendaciones. No voy a entrar una por una, pero sí que voy a mostrar aquellas que nos parecen que son más importantes, ¿verdad, Juan? Entonces, primero, si ya tenemos las 71 ocupaciones que habrá que ir revisando, esto es una aproximación, pongámonos manos a la obra. Entendemos que todos esos retos que hemos ido viendo tienen objetivos, tanto de nuevas viviendas de nueva construcción, como en el ámbito de la automoción, como en todas esas cadenas. ¿Qué inversiones públicos privadas va a haber? ¿Cuál es el marco regulatorio actual y cómo también se está desarrollando para que estemos atentos y atentas a cómo seguir avanzando? Cómo a nivel regional están nuestros sistemas embebiéndose de estas oportunidades y haciendo la transformación. Con qué capacidades contamos de innovación. Con todo esto tendría que haber en España una hoja de ruta de lo que significa los retos ambientales en tema de empleo verde y con un fuerte foco en la formación profesional. Hoja de ruta. Segundo, ya hemos identificado 14 cadenas de valor. Cada cadena de valor, al final, es importante que tiren las empresas más fuertes del resto, aunque todas tienen que estar involucradas, porque necesitamos que la cadena de valor esté alineada, ¿no? Como decíamos antes, si una cadena de valor, unas empresas tienen que proveer a otras y vamos a distintos ritmos, mal vamos a funcionar, ¿no? En este sentido, creemos que tiene que haber una serie, tienen las sectores, clústeres, asociaciones empresariales, me consta que están también en ello, pero esto todavía lo tenemos que acelerar bien, más es ver qué ocupaciones son las más prioritarias para mi cadena de valor, qué mapa de necesidades formativas tenemos y cómo vamos a atraer talento. Ojo al dato, la dual es muy importante para esto, cómo vamos también a mejorar las competencias profesionales de nuestras plantillas. Con todo esto, cada cadena de valor, también su plan de acción. Tercero, madre mía, estoy poniendo muchos deberes. En Europa hay un plan de choque porque se han identificado, este año ha salido 41 ocupaciones de todos los ámbitos sin las cuales no podemos vivir y asegurar el bienestar, desde lo médico, a la agricultura, a los servicios, a todos. Se ha hecho un plan de choque con 5 medidas. ¿Por qué nosotros y nosotras no hacemos un plan de choque a nivel de la sostenibilidad medioambiental, a nivel de ocupaciones? Son estas 71, igual hay que revisarlas, igual al final nos quedamos con 40, pero tendremos que ver cuáles son muy importantes y hacer medidas como ya está haciendo y estar muy alineados como está haciendo la Unión Europea. No solamente a través del sistema de formación profesional, activándolo al máximo desde la perspectiva de sostenibilidad medioambiental, sino promoviendo movilidad. No solo en Europa, también en España. Ya hemos vivido procesos de industrialización donde ha habido mucha movilidad de unos sitios a otros. Igual necesitamos también que los trabajadores se muevan, pero es que aunque se muevan no hay suficientes. Con lo cual no podemos desperdiciar ningún activo que tengamos actualmente. Y hay grupos que son desempleados de larga duración o grupos que no están ni estudiando ni trabajando. Hay que darle una vuelta como país para abordarlo. Se están mejorando en determinados esquemas, pero necesitamos acelerar el proceso. Siguiente. También se está haciendo toda una normativa para acelerar las homologaciones de las personas de otros países que están aquí para que puedan tener, que las cualificaciones que ya tienen las puedan utilizar aquí y puedan desarrollarse profesionalmente. E inclusive también se quiere traer, se va a hacer una propuesta en toda Europa, ya se está haciendo una política de atracción de personal cualificado de otros países. Bueno, pues son medidas que son sensibles, que tenemos que analizarlas muy bien, pero que tenemos también que tomar con rapidez decisiones, porque si no nos van a llevar la delantera los alemanes, los franceses, etcétera. Y también con ya el capital que tenemos, que es mucho también en este país. Y con todo ello, esto es a nivel más institucional, esto es más a nivel también empresarial, pero a nivel de sistema de FP, actualmente hay un módulo que con la nueva ley se ha puesto sobre sostenibilidad en el sistema productivo, y lo cual es muy interesante y muy importante. Es a nivel transversal. Pero lo que tenemos que hacer aparte es coger una cata e ir mucho en profundidad. En esos 60 ciclos verdes, que son tractores que cualifican a estas 71 ocupaciones, hay que revisar todos los currículos, hay que ver cómo podemos potenciar
las competencias profesionales más verdes, formar al profesorado y tener entornos que ayuden a esta sostenibilidad medioambiental. Y para ello, la dual también puede ser un ámbito muy importante. Y poniendo en valor y reflexionando de qué queremos del grado medio cara a futuro, porque lo tenemos absolutamente infradesarrollado y cada vez menos, cuando la gran parte de las ocupaciones, una gran parte de ellas, como se ha comentado, están ahí. Las actuales, pero sobre todo las que se van a desarrollar. Cultura en la empresa, que esto lo sabemos, para incluir la sostenibilidad medioambiental más allá del aseguramiento en temas de calidad medioambiental, sino metamos la mano en los modelos de negocio. Es difícil, es complicado, pero es necesario. Y con todo ello, pues seguir trabajando día a día con el apoyo vuestro. Nosotros seguiremos también en esta línea, ¿verdad? Juan, Miquel, Antonio, y muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias, Mónica, Juan, Miquel, Antonio. Ahora vamos a realizar una mesa redonda. Normalmente, cuando hacemos la presentación del informe anual, presentamos simplemente el informe anual. Este año, esta edición, hemos querido introducir un concepto nuevo. Habitualmente siempre decimos que la investigación que llevamos a cabo en CaixaBank Dualiza es una investigación orientada a la acción, una investigación que condiciona luego nuestras propias acciones. Y hoy queremos que se muestre eso. Queremos mostraros a los protagonistas, a gente que ha participado en proyectos de CaixaBank Dualiza, a gente que se ha beneficiado de acciones de CaixaBank Dualiza, a gente que ha aprovechado la formación de CaixaBank Dualiza, para todo esto poderlo poner luego sobre el terreno. Por tanto, con la mesa montada, voy a invitar a que nos acompañen a Nuria Ferré, del Instituto de Reus, de Horticultura y Jardinería. Nuria viene cargada, ahora nos contará. Tiene su producto ya, ¿eh? Albert Canut, que es del IS Beatriz Fajardo, de Benidorm. Y a Eugenio Soya, que es director de sostenibilidad de CaixaBank. Te sientas. Sí, cuando tú quieras. ¿Estás ahí? Sí, Sí, vale. como queráis. Con todos ellos vamos a conversar precisamente sobre eso. Lo primero que os quería preguntar, y es una pregunta un poco abierta, es ¿qué os ha parecido el estudio? ¿Qué os ha parecido la presentación? Pues sí que... Yo tengo que decir que yo no he influido para nada, aunque sea director de sostenibilidad de CaixaBank, en que desde el Observatorio de Dualiza, siendo vicepresidente de la Fundación Dualiza, se haya hecho este estudio. Por tanto, no ha influido nada, lo cual me agrada muchísimo. Yo creo que las conclusiones, de alguna manera, las teníamos identificadas, ¿no? Muchas identificadas, y yo creo que claramente un vector transformacional de la transición, o que pueda ayudar a catalizar de una manera muy clara la transición sostenible, tiene que ser la formación profesional, ¿no? Por diferentes razones, ¿no? Que yo creo que podemos abordar a lo largo de las preguntas que puedas hacernos, ¿no? Miguel. Pues, si queréis, un poco el estudio que habla en general de toda la formación profesional, y yo desde lo que sería el sector del ciclo urbano del agua, pues no puedo más que refrendar todo lo que dice ahí desde mi experiencia. Efectivamente, y nuestra experiencia con las empresas del agua es que falta mucho personal técnico preparado. Además, eso casa con la nueva ley de agua de consumo humano, que obliga a que el personal que trabaje con agua potable tenga una formación mínima que no puede ser otra que la formación profesional, y las demandas que tenemos de personal, tanto de grado medio como superior, desde las empresas, que no podemos cubrir. O sea, no les podemos enviar alumnos porque no hay suficientes alumnos para cubrir las plazas que tienen. Entonces, sí que creo que habría que profundizar un poco en cuanto a el fracaso que se produce, sobre todo en el grado medio, en la orientación. Y coincidimos con las empresas en que hace falta orientación y una mayor visibilidad de estos ciclos, por lo menos los de agua, para dirigir el alumnado según sus intereses de una forma más eficiente. Nuria, tú afirmas mientras habla Albert. Sí, claro, evidentemente yo tengo que afirmar, y otra de las cosas que quiero hacer es decir que la FP es al final una punta de lanza para cambiar la sostenibilidad, la economía verde, la economía azul en la que ambos trabajamos. Desde los centros de educación primaria y secundaria se trabaja mucho la sostenibilidad. Llegamos a la formación profesional, creamos un módulo de sostenibilidad
para poder acercarnos más a las empresas. Pero os pedimos, por favor, que nos digáis las necesidades que tenéis. Nosotros, como profesores de formación profesional, buscamos retos que tengan que ver con nuestro día a día, pero son las empresas las que debéis proponernos estos retos para que nosotros podamos acercar más la sostenibilidad a los centros de formación profesional. Y yo, como mujer, también debo deciros pues, que estoy de acuerdo con el estudio, ¿no? Que al final somos pocas las mujeres en trabajos verdes, sostenibles, en trabajos azules. Y también eso debemos trabajarlo y debemos fomentarlo desde la base. Y la base pues, es el infantil, es la primaria, es la secundaria, es el bachillerato. Y pensar pues, que nosotros también, como formación profesional, podemos llegar a cursar estudios universitarios y ser unos técnicos maravillosos, fantásticos, que tienen muchísimos más conocimientos que cualquier universitario. Somos la base de muchos de los conocimientos que van a llegar en un futuro. A mí me empieza a preocupar la presentación de este informe porque luego salimos todos con deberes. A las recomendaciones que ponía Mónica, Nuria empieza a añadir. Miguel, si me dejas añadir una cosa a lo que acaba de decir Nuria. La orientación no solo es desde la ESO hacia la FP, también de la universidad hacia la FP. ¿Cuánta gente se ha quedado sin nada? Ha hecho el bachillerato, ha llegado primero de carrera y se han dado una torta, por decirlo llanamente. No debemos olvidar que los ciclos superiores son educación superior y es una gran oportunidad para coger una buena profesión, un buen trabajo y además bastante bien remunerado, por lo menos en el sector del agua. Ahí nosotros siempre ponemos, y muchos de los que me habéis escuchado ya lo habéis escuchado, el ejemplo de una persona, no recuerdo exactamente cómo se llamaba, era en Castilla-La Mancha, que él había trabajado, había estudiado Derecho, había trabajado en una notaría, había trabajado luego en una gestoría y con cerca de 50 años se quedó en paro. Ahí pasó una pequeña crisis, una pequeña depresión en la que su mujer le dijo, ¿pero qué quieres hacer con tu vida? Él lo que quería estudiar era ganadería, desde pequeño. Hizo un ciclo formativo, un grado superior, y desde entonces se dedica a la ganadería y me decía, pues mira, estoy todo el día con los animales, de sol a sol, pero soy feliz. O sea, ese era el gran cambio en su vida. Por ordenar un poco el debate que estamos teniendo, yo quiero que les contéis por qué os sentáis ahora aquí, por qué os hemos elegido para que os sentéis aquí, y no es otra cosa que por lo que estáis llevando a cabo. Nuria, por ejemplo, participó con nosotros en un MOOC, en el MOOC de CaixaBank Dualiza, dedicado a la sostenibilidad. Por seros sinceros, cuando lo lanzamos no sabíamos la acogida que iba a tener, tampoco sabíamos qué interés, sabíamos que había un módulo por parte de la ley de FP, pero no sabíamos qué atención iba a cosechar. Más de 2.000 docentes quisieron participar en ese MOOC, una de ellas fue Nuria, que desarrolló un proyecto sostenible plenamente que luego se puede implementar. Brevemente, en un minutito, cuéntales qué es lo que hicisteis. Sí, imaginaros que os estáis duchando, ¿sí? Os estáis duchando y hay vapor de agua, ¿verdad? Luego, cuando toca la mampara, se enfría. Eso realmente es un sistema de destilación. Tú coges un envase, le pones calor, ¿sí? Y lo tienes que refrigerar, ¿sí? Esa refrigeración es con agua. En Cataluña, el año pasado, la Generalitat nos decretó un decreto de sequía. Había sequía. ¿Cómo puede ser que yo esté refrigerando para obtener esto y gaste 250 litros para obtener esto? No tenía ningún sentido. Les pusimos un reto a los alumnos de planta química de grado medio y les dijimos, ¿y cómo podemos ser más sostenibles en esto? Generalitat nos ha dejado muy claro que no podemos gastar tanta agua. Cogimos un motor de lavadora, la lavadora aguanta hasta 60 grados. El agua caliente con la que nos duchamos, espero que no esté a 60 grados la vuestra. Sí, refrigeramos y pasamos de gastar 250 litros a 2,5 litros que refrigerábamos con un transportín de esos de los que nos vamos de vacaciones, de los de hielo. ¿Sí? Recirculábamos el agua con un motor de lavadora, de 250 litros a 2,5 litros. Trabajamos en el módulo de mantenimiento, el de planta química, el de microbiología, porque además nos dio, porque ya que teníamos hidrógeno, pues vamos a probar si el hidrógeno esteriliza el agua. Oye, pues el hidrógeno también esteriliza el agua. No solo sirve para lo que sabemos normalmente, no, pues también esteriliza el agua. Una semana, más no. Pero pasamos de 250 litros a 2,5 litros y aprendimos un montón. Y eso fue lo que presentamos en el MOOC. En el MOOC hablamos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero sobre todo los 2.000 docentes que estábamos allí compartimos experiencias, porque teníamos un módulo nuevo en el que no sabíamos muy bien cómo enfocarlo, ¿sí? Porque, insisto, necesitamos que las empresas entren en los centros de formación profesional. Muchas gracias, Nuria. Albert participó en la convocatoria Ayudas Dualiza, que a muchos os suena. Ellos desarrollaron un proyecto
de inteligencia artificial para paliar o reducir de algún modo la pérdida de agua a la sequía. Sí. Un poco por contextualizar, damos cuenta que los ciclos de agua, ciclo superior de gestión del agua y el ciclo de estaciones de tratamiento de agua son relativamente jóvenes, son de 2017 los reales decretos, hasta 2019 no salieron los currículos, luego se apuntó al carro el IES Beatriu y hay muy pocos centros dentro de España que tengan esos. En Alicante solo hay uno. Te voy a pedir que le veas un poco la voz. Sí. El caso es que esto coincidió con la emisión de la nueva ley de agua de consumo humano. Por otro lado, salió el PERTE del agua, que obliga a la digitalización de las empresas del ciclo urbano del agua, y en un entorno en el cual, según AEAS, que es la Asociación Española de Empresas de Abastecimiento, pues se produce en torno al 23% de pérdidas de agua en las redes de distribución de agua potable, lo cual es una barbaridad. Esta parte de digitalización nos adelantamos a la nueva ley de la FP y quisimos que esta competencia figurara dentro de lo que es la formación de nuestros alumnos, siguiendo las demandas del sector y de las empresas que exigen y piden, y el último estudio de AEAS de este año, pues uno de los factores claves es una adecuada formación para el sector del agua urbana, adecuada a sus necesidades. Entonces, junto con una empresa del sector del agua, que es Hidraco, a la cual pues públicamente agradecemos su generosidad a lo largo del proyecto, y desde entonces tenemos una historia de colaboración pues muy chula, que ojalá todos los centros pudieran contar con este tipo de colaboración con las empresas, que acoge a un montón de nuestros alumnos para las FCTs pasadas, ahora para Dualiza, y ha empleado a muchos, o sea, ya forman parte del personal contratado. Hicimos una planta piloto que no fuera el mero entrenador para aprender pues, conceptos de mecánica de fluidos que puedes encontrar, sino una planta que pudiera estar siempre en marcha y que imitara una red de distribución de agua potable, con sensorización adecuada para recoger los datos, poderlos analizar por parte del alumnado y poder hacer estimaciones sobre eficiencia hidráulica, que es un poco lo que se necesita en cuanto a agua no registrada, la eficiencia de las redes, a partir de toda esa recolección de datos que van recopilando sensores de presión y de caudal que están ubicados dentro de esta planta piloto que imita una red de distribución desde la captación hasta los puntos de consumo. Y bueno, el proyecto sigue vivo, da lugar y da pie a que participen los 4 cursos de los ciclos de agua, los 2 de grado medio y los 2 de grado superior, y es un proyecto que ha gustado mucho, a nosotros nos encanta, la colaboración con Hidraco es fenomenal. Lo llevamos a la UPV, donde ganamos el primer premio, dentro de lo que son la categoría de FP, y luego, como es importante la visibilidad y dignificar la FP, porque siguen pesando algunos conceptos un poco viejunos, hicimos una comunicación, la presentamos en el Congreso Nacional del Agua, que organiza la Universidad de Alicante, para que también en este ámbito pues, se reconozca la labor de la FP. Y lo último es que presentamos un póster que también nos aceptaron ya a nivel internacional en ICERI 2024, y en fin, y en eso estamos. Y lo más importante, plena empleabilidad. Y no solo eso, también para que se reconozca también la importancia que tiene el proyecto Dualiza y el juntar centros de distintos, a raíz del Congreso de Galicia, nos pusieron en contacto con un centro de Tarragona, y con ellos, y desde la base del proyecto Dualiza, hemos sido capaces con ellos de presentar un proyecto al Ministerio de estos de transferencia de conocimiento, que nos han concedido, de forma que nuestra planta piloto podrá ser manejada desde la nube por los alumnos de Tarragona, y nuestros alumnos podrán manejar desde la nube elementos que tienen ellos en su centro. Y con esto, en fin. Está muy bien. Y Eugenio Soya, diréis, ¿por qué está sentado? Podría ser porque es mi jefe, podría ser. Eso sería un voto suficiente. Pórtate bien, Miguel. Pero no es. Queríamos que nos contara un poco la parte de la empresa. Desde hace apenas 3 años, desde 2021, Eugenio Soya dirige el Departamento de Sostenibilidad, un departamento que ha cambiado radicalmente. Si os hemos contado la parte de los centros educativos, no encontrábamos mejor ejemplo que el que nos puede contar Eugenio sobre cómo impacta la sostenibilidad en el nuevo banco. Pues muchas gracias, y muchas gracias por invitarme. Espero que sea una invitación, no porque sea tu responsable. Oye, vamos a ver, como la sociedad en general tiene que transitar hacia un modelo más sostenible, que incorpore el respeto al medio ambiente,
Siempre hablamos de verde, y hoy es especialmente así, pero también me parece relevante cuando hablamos de sostenibilidad hablar de la inclusión social y también de una gobernanza responsable con todos los stakeholders, en este caso del banco, ¿no? Nosotros también nos teníamos que adaptar, ¿no? y transitar hacia ese modelo más sostenible en que integre estas cuestiones en la toma de decisiones, ¿no? Y esto tiene su emoción. Es decir, incorporar todo esto en una entidad financiera o cualquier empresa de gran tamaño tiene su dificultad. Si queremos ir más allá de un logo o un disclaimer de un marketing o una campaña de marketing, ¿no? Porque esto tiene un impacto muy singular en todos los ámbitos de la organización, desde la logística hasta las operaciones, pasando por las asesorías jurídicas. Nosotros solemos hacer la broma en el banco de que esto afecta hasta el servicio médico, ¿sabes? Afecta a todo el mundo de la organización. Y además afecta de una manera muy transversal. Muy transversal significa que no se trata de una pieza, de un puzzle, una pieza en un organigrama que a modo de SEALs, a modo de fuerzas especiales, transforme la organización. Es al revés. Ese grupo de personas tiene que concienciar a todo el resto de piezas de la organización para que incorporen los aspectos de sostenibilidad en su día a día. Ese es el verdadero reto, ¿no? Y además hacerlo de manera consistente. Nosotros, como decía Miguel, en 2021 el banco decidió crear la Dirección de Sostenibilidad y desde ahí lanzamos un plan estratégico, un plan director, el plan 22-24, que era nuestra hoja de ruta, 200 proyectos, 3 grandes líneas de trabajo: impulsar la transición, afianzar nuestra posición de liderazgo en el impacto social y también robustecer todo el ámbito de sostenibilidad, la gobernanza de la sostenibilidad en el banco, ¿no? Como digo, 200 proyectos que orquestamos desde la Dirección de Sostenibilidad con la ayuda de todo el banco. No partíamos de cero, el banco ya tenía unos cimientos bien marcados, pero sí, evidentemente, lo teníamos que potenciar mucho más, ¿no? Yo, por poner algún ejemplo, ¿no? de evolución en esta transición que no ha acabado, seguimos transitando en este modelo, ¿no? Yo creo que hay 4 piezas que son muy singulares que me gustaría compartir con vosotros, ¿no? En este tiempito ha cambiado de manera singular la gobernanza de la entidad, desde la revisión de políticas, principios, declaraciones de cambio climático, de derechos humanos o de naturaleza, que antes no teníamos y que implementamos, y que la implementación, repito, no es teórica, es real, llevada a la operación, al análisis de las operaciones. O el organigrama, no solamente era una dirección de sostenibilidad que está a nivel de comité de dirección, sino también aguas arriba, ¿no? Creamos un comité de sostenibilidad donde está representado todo el banco y donde además luego damos cabida o damos respuesta a lo que nos piden los órganos de gobierno y desdoblamos una comisión a Comisión de Nombramientos y Sostenibilidad que mes a mes le presentamos la evolución del banco en este contexto, ¿no? Ha cambiado el negocio, Nosotros en ese plan fijamos un objetivo de 64.000 millones en movilización de finanzas sostenibles y que vamos por 71.000, el objetivo va bien, pero nos obligó a revisar todo el catálogo de productos para adecuar los que teníamos, pero para crear productos nuevos, ¿no? Quizás lo más ácido, ¿no? Que creo que lo más ácido es los riesgos, ¿no? Yo estudié cuando era más jovencito que se aprobaban las operaciones en base a riesgos y rentabilidad. Y no es exactamente así. A riesgo, rentabilidad y sostenibilidad. Es decir, hoy una operación que sea muy buena en términos de rentabilidad y muy buenas en términos de riesgos tienen que pasar por una pátina de sostenibilidad y eso cambia el dilema, desde el onboarding y el análisis del cliente al análisis de la operación y el seguimiento de carteras que están más expuestas a determinados riesgos climáticos, medioambientales, etcétera, ¿no? Y todo eso tiene su base en las personas, Si no cambiamos las personas en una empresa de servicios no cambia nada. Y las personas las podemos cambiar o las podemos concienciar de varias maneras, ¿no? Y así lo hemos hecho en el banco. Con información, muchísima información, muchísima formación, y hoy vamos a hablar mucho de eso, y cuando no se cambia por información se cambia por retribución, Y todos los empleados del banco hoy tienen incorporado en su retribución aspectos relacionados con la sostenibilidad. Por tanto, una travesía que seguimos, pero yo creo que es un cambio, una evolución muy singular, Miguel. ¿En qué punto estamos, según vosotros? Hablaba con Nuria preparando la mesa redonda que me decía que hay un cambio generacional. ¿En qué punto estamos en ese camino hacia la sostenibilidad? ¿Estamos en medio? ¿Estamos al inicio? ¿Cuánto nos queda por recorrer y qué competencias verdes tienen los que están llegando al mercado? Si me permitís, la sostenibilidad viene de siempre. Yo recuerdo a mis bisabuelos que no tiraban nada, ¿os acordáis? No tiraban nada, no había nada, con lo que la sostenibilidad la hemos tenido siempre, pero la hemos olvidado. La hemos dejado a un lado para producir, para generar productos para más, pero la sostenibilidad ha estado siempre.
siempre en nuestra manera de funcionar. Somos mediterráneos, al menos él y yo, ¿no? Somos mediterráneos y tenemos claro pues, que a veces va a llover un montón, como ahora, y después vamos a estar 4 años sin agua. Y entonces tenemos que reinventarnos para que la sostenibilidad vuelva a ser un punto en el que seguir. Regenerar, en nuestro caso estamos en el Instituto de Horticultura, ¿no? Volver a regenerar la tierra, volver a mirar todo aquello que hacían nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, porque aquello funcionaba. No la gran producción, que también la necesitamos, pero la sostenibilidad ha estado siempre, tiene que volver a estar. Y lo que no podemos hacer es dejarla a un lado. Tenemos clientes que son responsables ambientalmente, pero también debemos tener estudiantes y empresas que lo sean. Sostenibilidad tiene que ser siempre. Nunca se debió ir realmente. Eugenio, nos ponía retos a las empresas, Nuria. ¿En el tejido productivo ha llegado ya la sostenibilidad? Sí, claro que ha llegado. Nosotros lo percibimos cada vez más. Y uno tiende a pensar que es en las grandes compañías, pero cuando más me aproximo a las pequeñas, a las muy pequeñas, ¿no? A las medianas, quizás lo veo más palpable, ¿no? Yo creo que la sostenibilidad va a provocar una gran disrupción en el tejido productivo, una gran transformación, una reconversión industrial de muchas industrias al mismo tiempo, de manera acelerada y global, ¿no? Lo estamos viendo en algunos sectores, seguro que os estáis haciendo eco, ¿no? de cómo está viviendo el sector automovilístico europeo, ¿no? El impacto del vehículo eléctrico, ¿no? Y porque es que realmente va a cambiar las cadenas de producción y las cadenas de competitividad mundiales, ¿no? Yo siempre suelo decir que, siendo un poco rupturista también, que esto no va de ecología, esto va de tecnología. Esto no va de buenismo, de dejar sin que nadie quede atrás. No va solamente de eso. Ese buenismo va de competitividad. Nosotros en Europa, si queremos ser un continente verde, descarbonizado, eso está muy bien, pero lo que queremos tener es ser competitivos y ser autónomos en energía, algo que no somos. Nosotros pagamos entre 3 y 4 veces más por el gas, porque lo importamos, porque aquí no hay esa energía. La utilizamos importada de otros países y pagamos, las empresas europeas son entre 3 y 4 veces, pagan más por su energía que las americanas, por poneros un ejemplo, y eso en la quema luego para producir energía eléctrica también, ¿de acuerdo? Por tanto, no somos competitivos en ese ámbito. Segundo, descubrimos hace un tiempito también que tampoco teníamos toda la energía que queríamos, todo el gas que quisiéramos. En la guerra de Ucrania descubrió que no éramos autónomos energéticamente. Por tanto, esto va de competitividad y autonomía energética, y sí, eso nos puede llevar, si nos basamos en lo que tenemos, que son sol y viento, nos puede ayudar a ser mucho más verdes, ¿no? Y nosotros, como banco, también estamos ayudando en esta transición, yo creo que ese es el punto. Nosotros, como banco, nuestra función es canalizar recursos hacia este tipo de actividades, ¿no? Y al igual que os he dicho antes que en el plan 22-24 habíamos fijado 64.000 millones, en este nuevo plan 25-27 hemos incrementado esa cifra un 56% y nuestro objetivo es que a la finalización del plan hayamos podido ayudar con 100.000 millones de euros a actividades que sean sostenibles, tanto verdes como sociales, ¿no? Por cierto, en un plan que aparece Udaliza como un sí, claro. Claro. Hombre, es que Udaliza es una parte muy importante de la estrategia de sostenibilidad que tiene el banco. Esto lo aprovecho yo siempre en las mesas para... Me ha metido ficha, ¿no? Para ir poniéndole punto final, sí, solo quería ver... añadir, el tema de la sostenibilidad realmente, o sea, es imparable porque se ha convertido en una necesidad. O sea, ya no es sostenibilidad por convencimiento o un acto de fe, sino porque es que es necesario. Eficiencia y ser eficientes en todos los sectores, en todos los ámbitos, se ha convertido en una necesidad para ser competitivos y sencillamente para sobrevivir. Entonces, yo muchas veces les comento a mis alumnos, a ver, vosotros os imagináis, os podéis imaginar un día, una semana sin móvil, y se quedan, ostras, una semana sin móvil. Y os podríais vivir una semana sin agua. Y entonces es cuando empiezan a reflexionar. Entonces empezamos a hablar de sostenibilidad, de lo que sin agua, claro, sin agua potable. Entonces, y otra cosa sobre el alumnado, al hilo de lo que comentaba Nuria, el alumnado tiene mucha materia prima dentro de sí y tiene una gran generosidad y esta
con todo lo que ha pasado en Valencia, estas semanas atrás, bastantes de mis alumnos de grado medio dijeron: Albert, no vamos a venir a clase porque nos vamos a quitar fango. Entonces, imagínate la materia prima que tenemos en cuanto a responsabilidad ligada a la sostenibilidad. Desde esa frase, y ya para ir cerrando la mesa, en una frasecita, tomando como referencia la materia prima que tenemos, ¿cómo veis el futuro? El futuro, la verdad, es que lo estamos trabajando desde las skills. Siempre hablábamos, las empresas nos pedís las soft skills. Nosotros ofrecemos también las skills digitales, tecnologías verdes, pero también las skills sostenibles. Pedirnos más para que os podamos dar más. Yo creo que somos muy exigentes y muchas veces, pues, como queremos el máximo y queremos lo mejor, a veces nos ponemos un poco en un plan, pues, pesimista y nos quejamos y sin embargo, como decía antes, la materia prima que tenemos es muy buena y tiene muy buen fondo. Entonces yo creo que en los chavales que día a día vienen, unos vienen de un pueblo, otros vienen de otro, se esfuerzan por venir, algunos han llegado porque no sabían dónde caer y luego han descubierto que esto les gusta. Entonces yo creo que lo que tiene que venir es siempre mejor que lo que queda atrás. Pues yo me quedo con que tenemos la gran oportunidad que no hemos tenido nunca. Tenemos sol, viento, tierra, infraestructuras, tenemos también cadena de producción en algunos sectores y tenemos una cosa que no tienen otros también, que es talento. Tenemos mucho talento y tenemos una oportunidad como país, como región, si me permitís, para que la siguiente generación, pues por lo menos tenga el mismo nivel de bienestar o un poquito más que hemos tenido nosotros. Por lo tanto, yo veo aquí una gran oportunidad. El futuro es sostenible para mí, Miguel. Pues desde luego podemos ser optimistas. Os voy a invitar a que vayáis tomando los asientos de vuelta para ir retirando la mesa e ir concluyendo un poco. Muchas gracias. No me voy a quedar con las ganas de contaros lo que sacaba Nuria, esa pequeña cesta. Es también un proyecto sostenible que están desarrollando ahora mismo en su centro educativo para construir cremas para la tos desde hierbas ambientales. Y no solo que lo hagan, bueno, para construir, para desarrollar mejor. Y no es que lo hagan los alumnos, es que los alumnos implican a las familias para que también ese proceso sostenible vaya pasando por todos los rincones de la sociedad. Sin más, llegamos al final del acto. Cedo la palabra al presidente de CaixaBank y al presidente de CaixaBank Dualiza, desde la fundación de esta fundación, para que cierre el acto. Muy bien, pues muy buenos días. Bienvenidos, muchas gracias por vuestra presencia, los que estáis aquí físicamente y los que nos siguen por streaming. Miguel, cada año lo haces mejor. Me dejas muy impresionado, no, de verdad, te digo. Y muchísimas gracias a Eugenio, Albert y a Nuria porque ha sido muy, muy interesante vuestra conversación. Y tengo que decir que para mí siempre, más que un honor, es una enorme satisfacción, es una gozada poder participar en la presentación de los informes del observatorio, que además lo realizáis dos entidades a las cuales he estado en el pasado unido y en otra muy, muy unido en el presente también, que sois en definitiva CaixaBank Dualiza y el Instituto Vasco de Competitividad Orquestra, que por cierto, Marijo, muchas gracias por venir, este es el primer año que creo yo que vienes y te agradecemos muchísimo tu presencia. La verdad es que tengo que decir que creo que el observatorio está haciendo un extraordinario trabajo y lo está haciendo porque en primer lugar permite conocer, y nos está permitiendo conocer poco a poco cuál es la realidad de la formación profesional en nuestro país. Pero no solo por eso, sino además yo creo que los informes del observatorio nos están ofreciendo una perspectiva de ámbitos en los cuales la formación profesional puede ayudar a la empleabilidad de nuestros conciudadanos. A lo largo de estos años hemos estudiado aspectos muy relevantes. Por poner un ejemplo, hemos estudiado la formación en los colectivos vulnerables. Otro año estudiamos cómo reducir el abandono escolar. Hemos estudiado también y hemos analizado la FP dentro de la industria española. Y hoy, por ejemplo, estamos tratando pues, un tema tan de actualidad
como es qué aportación puede hacer la formación profesional ante el enorme reto de la transición medioambiental. Creo que la presentación que habéis hecho, Mónica, Juan, Miquel y Antonio, ha sido magnífica. Muchísimas gracias. Creo que esto de interrumpir, además, no, está muy bien, porque lo estábamos comentando, te ayuda a concentrarte, o sea que magnífico. Tengo que deciros también que esta reunión para mí se está celebrando en un día muy especial. Y es un día muy especial porque va a ser mi último acto de presentación de la Fundación, ya que a finales de año voy a dejar la presidencia de CaixaBank Dualiza. La Fundación, la CaixaBank Dualiza, la creamos en el año 2016. Su nacimiento respondió al convencimiento de que la empleabilidad de las personas es, por un lado, la principal palanca para el desarrollo de un país y, por otro, es un elemento clave para la cohesión social de un país. Y como consecuencia entendíamos y entendemos que la mejor forma de luchar contra la desigualdad, que por cierto en España el 80% de la desigualdad está justificada por el desempleo, la mejor forma de luchar contra la desigualdad es a través de la promoción de la empleabilidad. Y para ello necesitamos esquemas que apoyen a la educación y a la formación de los ciudadanos. Y con estas ideas, en primer lugar, desde la Fundación para la FP Dual y desde el año 2021 como CaixaBank Dualiza, la Fundación ha pretendido contribuir al desarrollo, promoción e impulso de la formación profesional, así como a la investigación y la orientación de esta modalidad educativa. Durante estos años, cuando uno lo mira con una cierta perspectiva, hemos sido testigos de los grandes avances de la formación profesional. Y hemos sido testigos de los grandes avances de la formación profesional, tanto en el mundo educativo como en el mercado de trabajo. Me gustaría recordaros algunas cosas. La verdad es que a lo largo de estos años, a lo largo de estos 8 años, se ha incrementado significativamente la oferta académica de una manera clarísima. El número de alumnos matriculados ha superado la cifra del 1.000.000 y, más importante, y lo comentabas, Albert, de alguna manera, se ha mejorado enormemente el prestigio de la formación profesional, siendo hoy elegida por más de 1/3 de nuestros alumnos de enseñanza posobligatoria. Y también hemos avanzado en el mercado laboral, qué duda cabe, porque hoy más de 1/3 de las ofertas en nuestro mercado laboral están relacionadas con la formación profesional. Y estas cifras, sin ninguna duda, significan un avance tremendamente significativo. Pero dicho eso, lamentablemente, en nuestro país, pese a que hemos avanzado mucho, insisto, en los últimos años, hoy seguimos teniendo un doble desequilibrio en nuestro sistema formativo. Por un lado, tenemos una muy importante parte de la población con un nivel de estudios bajo. En España, un 35% de la población entre 25 y 64 años solo ha alcanzado la educación secundaria. Comparad este 35% con el 20% de la Unión Europea. Pero es que, adicionalmente, también tenemos un problema de desequilibrio en el mercado laboral, en el que conviven, por un lado, una tasa de paro tremendamente alta y, al mismo tiempo, estamos oyendo permanentemente sobre la dificultad, y lo acabamos de oír también, estamos oyendo permanentemente sobre la dificultad por parte de las empresas para incorporar a trabajadores con las habilidades necesarias. Es más, yo que tengo por costumbre reunirme muy a menudo con empresarios de empresas medias y pequeñas, hace 10 años, cuando preguntaba ¿qué problema tienes?, cada uno me contaba una cosa, uno los costes, los otros las ventas, etc. Hoy, cuando pregunto ¿qué problema tienes?, todos me contestan lo mismo: escasez de personal, escasez de talento. Y este desequilibrio, además, seguirá ampliándose si no actuamos con diligencia y con determinación. Y esto es así porque diversos estudios prevén que para el año 2030 entre el 75 y el 85% de las profesiones que entonces existan son profesiones que hoy no existen. Y hoy, en la exposición que habéis realizado, se ve también clarísimamente la enorme evolución que se está produciendo.
Habéis hablado de conceptos, de necesidades de formación que hace unos años nos resultaban absolutamente inexistentes. Además, 6 de cada 10 trabajadores necesitarán formación antes del año 2027, de acuerdo con un informe del Foro Económico Mundial. Lo importante es que la persistencia de estos desequilibrios, por supuesto, afecta a la competitividad de nuestra economía, por supuesto que sí, pero no solo eso, sino que la persistencia de estos desequilibrios pueden dañar las expectativas vitales de los trabajadores y especialmente los más jóvenes. Aunque en este campo no solo hablamos, y lo quiero subrayar, de los jóvenes, que desde luego están siendo los más vulnerables, por supuesto que sí, pero tenemos que hablar de toda la población, lo que requiere una permanente actualización de habilidades para desarrollarse en el mercado de trabajo y para dar respuesta, en definitiva, a una demanda crecientemente cambiante, permanentemente cambiante, diría yo. La conclusión de todo esto, con esta perspectiva de 8 años, sería que tenemos mucho camino por recorrer, pero que lo debemos afrontar desde la autoconfianza que nos debe proporcionar los grandes avances que objetivamente hemos visto y hemos realizado desde el año 2016. A mí, personalmente, esta evolución que hemos visto desde el inicio del proyecto, desde la creación de la Fundación, me llena de satisfacción. Satisfacción porque tras años de fomento, tras años de siembra, hoy este esfuerzo se está viendo traducido en cifras reales y aterrizadas en el mundo educativo y en el mundo laboral. Y es que, como he dicho muchas veces a lo largo de estos años y a lo largo de estas presentaciones, no concibo proyecto más ilusionante que invertir en la formación y en la educación de nuestros conciudadanos. Y con este convencimiento estoy seguro que en el futuro CaixaBank Dualiza seguirá apostando por la educación y por la formación. No me cabe ninguna duda. Pero quiero terminar agradeciendo a tantas personas que habéis colaborado con CaixaBank Dualiza a lo largo de estos años, y os quiero agradecer el trabajo, el esfuerzo y la dedicación. Y quiero empezar agradeciendo a los distintos patronos de la Fundación. Hoy tenemos el lujo de tener a 3 patronos aquí. A Luis, al que le quiero agradecer todo lo que me ha enseñado en los patronatos, que no te puedes imaginar lo que he aprendido contigo. A Francisco, que yo creo que este país te debe muchísimo en el desarrollo de la formación profesional, no solo por tu contribución muy importante en CaixaBank Dualiza, sino por tu contribución a la formación profesional a través de la presidencia de la Fundación Bertelsmann. Y a Eugenio, que como es de la casa no le puedo poner, le pongo rojos y le digo cosas bonitas. En segundo lugar, quiero agradecer, por supuesto, al equipo de CaixaBank Dualiza, con Paula a la cabeza. Quiero agradecer a los centros educativos e instituciones con las que hemos colaborado, a los alumnos y a los profesores, que han confiado en nosotros, y a todas las empresas que han apostado por la formación profesional. A todos ellos, muchísimas gracias por el trabajo que habéis desarrollado, muchísimas gracias por vuestro apoyo, muchísimas gracias por vuestra ilusión, muchísimas gracias por vuestro compromiso, y a todos vosotros, muchísimas gracias por vuestra asistencia y por vuestra atención. Muchas gracias. Muchas gracias, José Ignacio. La suerte ha querido que me toque a mí darte las gracias por todo lo que has hecho por este equipo, darte las gracias porque fuiste el corazón de la Fundación cuando nació, darte las gracias por todo el apoyo que nos has prestado, darte las gracias porque en un momento en que había una fusión de 2 transatlánticos, en el que una pequeña barca se quedaba a la deriva sin saber qué iba a pasar de nosotros, diste la cara por nosotros y nos convertiste en los que somos hoy. En uno de los primeros vídeos que grabaste para nosotros ya decías que la educación, la formación profesional tiene que ser el pilar sobre el que construir el futuro. Yo te puedo prometer que esos valores que fueron parte de la fundación de CaixaBank Dualiza van a ser los valores con los que vamos a continuar adelante. Una persona que te conoce bien dice que José Ignacio solo dice una frase: solo hay que tener miedo al miedo.
a partir de ahora, por lo menos vamos a estar tranquilos en que miedo no vas a tener en el futuro. Probablemente lleguen obstáculos, como a cada uno de nosotros. Solo te pido que cuando lleguen eches la vista atrás, pienses en toda la gente que ha trabajado contigo, que está y que no está, y sobre todo en lo que te han querido. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Ahora... Ya decíamos que el de hoy era un día especial. Pues nada, sin más, a todos los que queráis ahora compartir opiniones, debatir un poquito sobre todo lo que se ha presentado aquí, con las emociones todavía a flor de piel, os invitamos a tomar un café. Muchas gracias a todos los que habéis asistido y a todos los que nos habéis seguido online como cada año. Y estamos aquí para seguir siendo útiles a la sociedad. Gracias a todos.